Este es el ministerio Restaurados por Dios. Estamos viendo la serie El Ministerio del Matrimonio. Siempre les pregunto, pero es para que no se les olvide qué significa ministerio. Servicio, ¿verdad? Y bueno, hemos hablado ya de muchas cosas muy importantes para el matrimonio y que muchos de ellos también son principios no nada más para el matrimonio, ¿verdad? Sino para nuestra vida completa y totalmente. Pero bueno, cada problema y situación se ve magnificada en el matrimonio. ¿Por qué? Porque son los que están casados, pues están viéndose pues todo el tiempo, ¿no? Por eso se magnifican ahí las deficiencias que uno puede tener. Si tiene uno problemas con otras personas, pues no es tan, no se hace tan evidente como en el matrimonio. Y hemos hablado de la comunicación, de tener una buena comunicación, y parte esencial, fundamental de tener una buena comunicación, bueno, es la enseñanza del día de hoy que se titula, Hablando la verdad. Hablando la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque hoy tristemente vivimos en una sociedad de engaño y de mentira, y lo cual ha traído tremendas consecuencias a todos los que vivimos, ¿no? La gente no se conduce con honestidad, no expresa sus sentimientos, no se expresa con transparencia, aún para hacer lo que sea, ¿no? Para comprar tal vez un auto, para pagar impuestos, incluso para decir su estado civil, las personas mienten. Mienten acerca de su vida, acerca de su pasado, acerca de sus pretensiones. Y bueno, hay un punto donde pareciera que hasta está socialmente no tan malo el hablar mentira cuando es más prudente que hablar la verdad, ¿no? De hecho, en la casa a muchos los enseñan a mentir. Si tal vez no directamente, pero sí con los hechos, con los ejemplos que tienen, ¿no? Yo le decía, si usted en esas llamadas que a veces son, yo entiendo, ¿no? A veces son desesperantes, tal vez de cobros y todo, ¿no? Pero si usted a su hijo pequeño, tal vez en algún momento, o más grandecito, en algún momento toma el teléfono y le dicen, está fulano de tal, y están hablándole a usted, y usted le dice a su hijo, dile que no estoy, desde ahí ya le está enseñando a mentir. Que eso es muy común, ¿no? Oye, papá, te hablan del banco, dile que no estoy. Entonces uno empieza a asociar que hay veces que no es tan malo mentir. Inmediatamente lo empieza a asociar, ¿no? Y bueno, ¿qué decir en el matrimonio, no? Los consejos aún de las personas más cercanas a uno, no le digas. Es que si le dices se va a enojar, se va a molestar. Están un poco desbocados los niños, pero es normal, ¿no? ¿Qué le decía? La gente se conduce sin honestidad. Para hacer cualquier cosa a veces es más fácil decir, miente. No digas la verdad. Se nos enseña, no digas a todos, digo, obviamente aquí también va la prudencia, pero a veces te enseñan tanto a no abrirte y no decir tus sentimientos que no se los dices a las personas que sí tendrías que decírselos. Por ejemplo, entre esposos, si los esposos ocultan sus sentimientos, no los expresan, pues va a ser un grave error. Y mire, hermano, entonces la práctica de la verdad es fundamental para toda relación humana. No nada más para el matrimonio, pero le digo, pues se hace un eco muy importante ahí en el matrimonio. La práctica de la verdad es fundamental para toda relación humana, para toda convivencia social. Sin la verdad, la vida social se torna caótica y anárquica. Todos mienten, todos engañan,
No hay verdadera, aunque haya, por ejemplo, en una sociedad un estado de derecho, si no se cumple conforme a ese principio, bueno, todo es un engaño, todo es una mentira. Sí, hermano, la práctica de la verdad es algo fundamental, importantísimo, súper importante. Y aún más para todo cristiano, porque nosotros tenemos la verdad de Dios, no tenemos una verdad relativa como la tienen los hombres, ¿no? Donde cada quien ve una cosa buena y el otro la puede ver mala. Por eso le digo que eso es algo caótico, anárquico. ¿Quién tiene la razón? Ah, claro, nosotros lo entendemos, ¿no? Dios. Miren lo que dice Efesios 4:25. La Biblia nos habla de esto, de la importancia de la comunicación y que dentro de esta comunicación haya hablar verdad. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, desecha ¿qué? La mentira y habla ¿qué? Verdad. Dice, cada uno con su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Mm? ¿Tu esposo o tu esposa será tu prójimo? ¿Sí? Pues sí, debe ser más cercano. Le digo, estos principios aún se extienden porque está hablando con todas las personas, ¿no? Nos manda, primeramente nos dice que hablemos, ¿sí lo ve? Dice, por lo cual desechando la mentira, dice, hablad. La comunicación, bueno, vamos a entenderlo así, ¿no? Es obligatoria. Nuestro Señor nos ha mandado que hablemos unos con los otros. Sí, hermano, es obligatoria. Esos matrimonios que se centran en mejor no hablarse, no comunicarse para no tener más problemas, no es lo correcto. Hay matrimonios así, donde prefieren no tener comunicación, porque como su comunicación no es funcional, no es correcta, dicen, no, mejor a veces y hasta ni se saludan o se despiden o algo, mejor ahí cada quien en lo suyo y así, pues no sé, nos formamos una rutina que nos puede durar muchos años, pero que al final va a traer las mismas consecuencias de maldad, de mal, de muerte, de destrucción. Entonces vemos aquí primeramente se nos manda a hablar, la comunicación es una obligación, es obligatoria. Pero aquí el punto es, dice Dios, dice el Señor aquí en este pasaje que practiquemos la comunicación efectiva. ¿Qué significa esto? Pues hablar verdad, no mintiéndonos unos a otros. Dice la palabra, dice desechando. ¿Sabe qué significa esta palabra? Poner lejos, alejar, despojarse, dejar. ¿Qué tenemos que poner lejos, alejar, dejar y despojarse? La mentira. ¿Qué es mentira, hermano? Pues todo lo que no es verdad, ¿no? Habla de falsedad. Lo que es falso, lo que no es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué entendemos esto del hablar mentiras? Y aún propagar falsos rumores o falsa información es una característica del mundo pagano, del mundo sin Dios. No es una característica del cristiano. ¿Sí? Por eso dice aquí la Escritura nos dice que la pongamos lejos, que dejemos de mentir. Sí, hermano, esto es como
el punto, deja de mentir. Tú sabes si lo has estado haciendo. Cualquiera que sea la razón que tú le pongas. Te digo, es que miento para que no haya tanto problema, es que miento para que no tengamos una discusión, es que miento porque tal vez le va a doler lo que le vaya a decir, o cualquier argumento que tú tengas, Dios lo invalida. ¿Sí? Desecha la mentira, no pronuncies falsedad. El hablar mentiras, el hablar falsos rumores, todo lo que conlleva a la falsedad es una característica de los no creyentes. Si tú eres creyente no debes de tenerla. ¿Cuáles son otras formas de mentir? La exageración. Gente que tiende a exagerar, ¿no?, en la situación. Y eso pasa en el matrimonio, ¿sí o no? Tendemos a exagerar cualquier situación, ¿no? Añadir algo que no es verdadero a algo que sí lo es. Añadir a algo que es verdadero. ¿Sí me entendió eso? Promesas falsas también es hablar mentira, falsedad. Cuando tú te comprometes, si no cumples, ¿qué hiciste? Mentiste. ¿Sí o no? Cuando yo me comprometo y no cumplo, estoy mintiendo. Esas son promesas falsas. Y bueno, ya lo peor es la traición. Ese ya es el punto más terrible, ¿no?, de la falsedad, la traición. Cuando tú traicionas a la otra persona, aun cuando traicionas la confianza de otro. Cuando tú traicionas una confidencia. También hay otro, las excusas falsas. Excusas falsas. Cuando te pones pretextos que no son verdad, ¿no? Por ejemplo, lo uno que tendemos a hacer cuando llegamos tarde, a veces le echamos la culpa al tráfico, cuando a veces llega a pasar, pero a veces es que no salimos a la hora, ¿no? Y ponemos excusas falsas. Es que se me hizo tarde porque había tráfico, y no es cierto, ¿no? Todas esas son variaciones de la mentira, que como cristianos, los cristianos deberíamos de desechar. Y esto hablando completamente de toda mentira, debemos de desecharla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la mentira tiene un padre. ¿Y quién cree que es ese padre? El diablo. A ver, vamos a ver Juan 8:44. Esas palabras son fuertes y véalas usted. Juan 8:44. Juan 8:44. Vean lo que les dice ahí a los religiosos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ten cuidado si tú nada más te la pasas hablando mentira, porque tal vez tu padre, ¿quién es? Pues no es Dios. Vean lo que la forma de hablarles a estos hombres. Dice: ustedes son su padre, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
Y los deseos de vuestro padre, dice, queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hay personas que les es más fácil hablar mentira que hablar verdad. Si tú eres de esos, tienes un grave problema. ¿Sí? Por medio de la mentira el diablo trajo la muerte. Por eso el Señor relacionó ambas cosas. ¿Recuerda Génesis? Cuando entonces la serpiente dijo a la mujer, come y no moriréis. ¿Le mintió o no? Y trajo la muerte junto con ello. Mire Hechos 5:3, otro ejemplo de esto. Hechos 5:3. Ahí, bueno, se ve una fuerte historia de unas personas que robaron, que quitaron el precio de la heredad y no dieron lo correcto, ¿no? Y mintieron. Ananías y Zafira, ¿sí recordamos a ellos? ¿Y qué pasó con ellos? Pues murieron. Y dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Siempre que hay mentira, ¿quién está detrás? Satanás. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y todos conocemos su desenlace, ¿no? Murieron. Por eso ahí leíamos en Efesios que decía, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y cuando Pablo hablaba este texto, estaba citando un texto antiguo. Vamos a Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. ¿Sí lo encontró o no? ¿Está ahí ese libro? ¿Sí? Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Ya lo vio? Dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Dice, estas son las cosas que tienes que hacer. Dice, hablen verdad cada uno con su prójimo. Juzguen según la verdad. Si entendemos, mire, la mentira denigra a la persona que la practica y generalmente hace daño al que se le mintió. O podemos decir que siempre, ¿no? Más bien. La mentira denigra a la persona que la practica. Te vuelves una persona que no eres digna de confianza. ¿Sí o no? Nos pasaba aún cuando éramos pequeños, ¿no? Tal vez cuando estábamos con nuestros padres les mentíamos y a mí me lo llegaron a decir, es que ya no te tengo confianza. Porque mientes. Y es la verdad. Si entre ustedes como matrimonio se mienten, pues la reacción del otro va a ser similar. Te va a decir, oye, pero es que siempre mientes. Aunque yo quiera, pues ¿cómo puedo yo confiar y creer en ti? Pero le digo, el problema es eso. En nuestra sociedad hay una fuerte influencia hacia no hablar la verdad.
No es mal visto, todo mundo allá afuera lo hace. Inmediatamente, hasta cuando te detiene una patrulla, busca siempre cómo zafarme con una mentira. En lugar de decir, no, se me olvidó, no traigo la licencia, no sé. Y a veces les he dicho, no, esto no lo tomemos mal, pero a veces cuando hablas la verdad es mejor y hasta sales bien librado, aún en una situación donde te equivocaste. A mí me ha pasado. Pero cuando tratas de tomar, pues, de lo del diablo, pues, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Y cuál es el problema? Mire esto, la verdad a veces duele, ¿sí o no? A veces mucho. Y empezamos desde acá, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos no siempre es fácil. A veces el vernos como en verdad somos puede llegar a resultar humillante y doloroso. Y en ocasiones llegamos a negar la verdad sobre nosotros mismos a pesar de las evidencias innegables de esto. Personas a veces que son abusivas, criticonas, contenciosas, maliciosas, en muchas ocasiones llegan a asegurar que nada de lo que se dice de ellas es verdad. Algunas sí reconocen, pero hay otras que no. Porque a veces, hermano, enfrentar la verdad puede ocasionar dolor. ¿Y cuál es la vía que utilizamos? Negarnos a reconocerla. Como le digo, a veces está la evidencia ahí, ¿no? ¿Lo hiciste? No. En lugar de decir, sí, fallé. Y pueda comenzar ese momento de verdadero arrepentimiento, ¿no? Mira, una buena relación, y esa es la voluntad de Dios. Para tener una buena relación sólida, solamente puede ser construida sobre los cimientos de la sinceridad y de la honestidad. Como te decía, la verdad duele. Sin embargo, hay que aclarar que la mentira y el ocultar a otros realmente lo que somos hará más daño. Sí, o sea, entiende esto, con el tiempo la gente y las relaciones que te llegamos a tener aún en nuestro matrimonio con otras personas resultan más dañadas por la incertidumbre y la decepción que por haber dicho la verdad sinceramente, aunque haya dolido en un principio. Hace más daño mentir. ¿Sí me entiende? Hace más daño mentir que entender esto, que a veces la verdad es difícil de hablar y puede ser dolorosa. Pero es más, hace más daño mentir. Por eso la Biblia nos llama a que andemos en luz. Y tiene que ver con esto. Mire, primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. ¿Está ahí?
Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, dice, no está en nosotros. Claramente, plenamente resumido, bueno, explicado mejor de todo lo que te acabo de decir. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Vean la consecuencia, ¿no? Podemos aún tener comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, buscamos siempre la apariencia, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdadera comunión con Dios y para con otras personas es imposible para la gente que anda en tinieblas, está diciendo aquí, ¿no? ¿Y qué es andar en tinieblas? ¿La hipocresía será? ¿La falta de sinceridad? ¿La falta de honestidad? ¿El no ser transparente? ¿Y qué significa andar en luz? ¿Cómo es la luz? Clara, transparente, transluciente, abierta, siempre en todo lugar. No hay forma, si está la luz, bueno, se ve manifiesto todo, ¿no? Digo, siempre es muy claro entender eso. Si yo ahorita apago las luces de acá, no vamos a ver claro. No vamos no vamos a tener claras las cosas, no vamos a poder caminar, no vamos a poder andar. No hay transparencia. Así que tu vida no esté así. Un cristiano genuino entonces tiene por hábito andar en luz, es decir, andar en verdad, en santidad, no en falsedad y en pecado. Un cristiano genuino tiene por hábito andar en luz, es decir, andar en verdad y en santidad, no andar en tinieblas, que sería lo contrario, ¿no? Falsedad y pecado. Es decir, debemos de ser veraces con nosotros y con otros. Aún tenemos que ser honestos respecto a nuestros pecados. Tenemos que ser honestos ante nuestros pensamientos, sentimientos. Es decir, significa esto, podemos resumirlo, un estilo de vida que sea real y transparente. Un estilo de vida que sea real y transparente. No con simulaciones. Miren lo que dice Juan 3:20. Juan 3:20. ¿Estamos ahí? Dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece a la luz y no viene a la luz. Eso es una verdad, ¿no? Para unos la luz y la verdad de Dios les resplandece, los salva, los limpia, los transforma. Para otros viene la luz y ¿qué es lo que sucede? Se alejan, ¿por qué? Porque no quieren ser reprendidos por Dios.
Eso es algo muy común. Por eso las iglesias que predican la palabra, muchas veces, no estoy hablando en general, pero muchas veces no son de tanta gente como las que no. Donde nada más es buscar un compañerismo, buscar como sea un club social, pues no eres reprendido igual. Y ahí estás tranquilo y te hablan todo el tiempo que Dios te va a bendecir. Y yo no estoy diciendo que Dios no bendiga, ¿no? Pero lo empiezan a distorsionar, ¿no? Porque lo hemos hablado, ¿no? Las bendiciones de Dios son condicionales. Pero en un lugar donde están constantemente, y no la persona, sino te están exponiendo la verdad de Dios y está constantemente, mostrándote tu situación, muchas veces lo que hace mucha gente dice, no quiero ir a la luz. Porque cuando voy, dice, mis obras son reprendidas. Mas el que practica, dice la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto no está diciendo que sean perfectas, pero que están conforme a la voluntad de Dios, aun cuando uno se equivoca, mostrándose íntegro, recto delante de Dios, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndose y siguiendo en ese mismo sentir. Si parte de vivir en la verdad es empezar y aprender a reconocer tus errores, porque los vas a tener. Lo leíamos, ¿no? Si dices que no tienes pecado, mientes. Las mentiras tienen consecuencias y normalmente multiplican el pecado. Las mentiras tienen, podríamos ponerla ahí, graves consecuencias y multiplican el pecado. Mire Jeremías 9:3. Jeremías 9:3. Jeremías 9:3. Aquí, el profeta está expresando su deseo profundo y desesperante de escapar de esta situación de un pueblo tan pecaminoso, un pueblo que vivía contaminado, un pueblo que solamente hablaba engaños, mentiras y calumnias. Y dice ahí Jeremías 9:3, dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Dice, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Dice ahí, de mal en mal procedieron. Porque si tú hablas mentira, necesitas como otras 20 para seguir queriendo sostener esa mentira, ¿no? ¿Te ha pasado? Y que ya después ya ni te acuerdas cuál era la primera mentira, ya no sabes ni qué decir. ¿Sí o no? Hablar mentira multiplica el pecado. Y mire, hermano, la mentira se descubre con el tiempo. Proverbios 12:19. La mentira se descubre con el tiempo. Proverbios 12:19. ¿Está ahí? Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Te voy a leer otra versión. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren.
Lo que es verdad siempre ha sido y será verdad. En cambio, la lengua mentirosa solo puede sostener por un momento, por lo que te decía, ¿no? No puede sostenerse a sí misma, no hay consistencia en ella misma y acaba por ser descubierta. Y como te decía, una mentira necesita de muchas otras para sostenerse. Llega un momento en que dices, ya no sé ni por qué empecé a mentir, ¿no? Pero el problema es que muchas veces aún en esa situación sigues mintiendo. Y el problema es que cuando se descubre, pues bueno, puedes llegar a lastimar tanto a la otra persona, porque puede voltear y tal vez ya armaste todo una historia de mentira, y la otra persona voltea y te dice, es que tal vez ni te conozco. Te desconozco completamente, no sé ni quién eres, ¿cómo es posible? Una y otra, y por aquí, por allá y por todos lados, ¿no? Y el problema es este también, la mentira recibirá su castigo. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Dice ahí, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras, dice, no escapará. ¿Sí? La mentira, tarde que temprano recibirá su castigo. Y hay un ejemplo que debemos de seguir. Claro, está el ejemplo de Cristo, pero también podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Sin duda el apóstol Pablo practicaba el andar en la verdad. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios 4:1. Segunda carta a los Corintios 4:1. Está ahí, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es que está diciendo aquí Pablo, él no se jactaba ni de su ministerio, ni de sus relaciones interpersonales. Él no tenía temor de la gente, porque él era honesto ante ellos. Él era honesto de sus convicciones y de su mensaje. La gente veía y escuchaba de él la verdad de Dios y él la manifestaba. Entonces, él no traía un disfraz, ¿no? No era un truco. Él abrió completamente su corazón y él dejó ver y conocer al Pablo real por los demás. Y aquí está una pregunta: las personas, aún las más cercanas dentro de tu matrimonio y todo lo que conlleva, las demás personas, ¿conocen al real tuyo? ¿O vives en pura pretensión? ¿Sí me entiendes esto? Es decir, no es dejar una buena impresión nada más. ¿Por qué? Porque eso es muchas veces lo que se llegó a hacer en el noviazgo, ¿no?
querer dejar una buena impresión en el novio o la novia, y se tenía mucho cuidado de mostrar nuestro mejor comportamiento, ¿no? Aunque tal vez si te hubieran hecho en tu casa eso, te hubieras puesto como loco, pero como era el novio o la novia, te contuviste, ¿no? Tenías que dejar la mejor impresión. Es lo mismo sucede, ¿no? Algunos estudiantes o empleados pueden ser respetuosos cuando el profesor o el patrón está presente, pero se tornan completamente irrespetuosos en su ausencia. Hablan a sus espaldas. La gente puede hablar cordialmente de ciertos individuos cara a cara, pero difamarlos por la espalda. Dejar una buena impresión. Hay matrimonios que hacen eso, ¿no? Muestran cortesía y cordialidad mutua en público, pero llegando a la casa, bueno. Frecuentemente oímos expresiones como: mi esposo, mi esposa no es la misma persona con quien yo me casé. Antes del matrimonio, él o ella no pensaba, sentía o no se comportaba como ahora. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, nunca me hubiera casado. Tal vez el problema es las situaciones que tu cónyuge probablemente ocultó como era. Y ahora estás conociendo verdaderamente la persona con quien te casaste, ¿no? Y tú puedes estar en la misma situación, ¿no? Tú puedes ser el que haya engañado y mentido, ¿no? Dejar una buena impresión y empezamos a esconder muchas cosas, muchas situaciones. Nos enfocamos nada más en mostrar una buena apariencia a los demás. Pero si hay cosas que siguen ocultas, si no hay sinceridad, no hay honestidad en el matrimonio, ¿qué te está impidiendo hacerlo ya? Una buena relación matrimonial no puede florecer cuando los cónyuges no son transparentes, cuando no se conducen con verdad. Todo esto causa división y daño al matrimonio y a la familia. Juan 1:14. Este es el mayor ejemplo que tenemos, ¿no? De la verdad. Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? Y de verdad. Aún el Señor nos mostró que no ocultaba sus sentimientos. Mostró compasión, gozo, tristeza, pero todo en la verdad de Dios. Nuestro deber entonces, para concluir, es hablar con verdad. Si no hacemos esto, estaremos dañando a la otra persona y también nuestra mentira deshonra a Dios. ¿Sí? Ya no siga practicando la mentira, aunque le parezca una mejor opción, porque siempre su fin será destrucción, muerte. El Dios de la Biblia, de la verdad, odia la mentira.
Primera carta a los Corintios 13:6. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Todos nada más uno. ¿Qué pasó? Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Y como leíamos en Efesios 4:25, debemos hablar verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad en el corazón significa vivir en la sinceridad absoluta. La verdad en nuestras palabras es sumamente importante, hermano. La verdad en el corazón tiene importancia fundamental. Si no somos unos mentirosos, somos unos engañadores, somos personas que nada más quieren vivir en la apariencia. Y acuérdese, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios y adorarle? Vea lo que dice el Salmo 15:2. ¿Quieres entrar a la presencia de Dios y adorarle? Vea lo que dice el Salmo 15:2. ¿Quién es ese? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. No puedes ir a Dios con mentira y engaño, con falsedad. Recuerda, a Dios no lo puedes engañar. Si tienes eso claro, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Dios nos conoce aún mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Hay que ir siempre a Dios con integridad, con verdad en el corazón, y hay que conducirnos con los demás así, principalmente en tu matrimonio. Habla la verdad. Va a costar menos que hablar mentira. ¿Sí? Que ese sea tu principio. El hablar la verdad va a ser menos difícil que hablar mentira, y que en su momento salga a la luz y en su momento vengan las consecuencias de ella. No te dejes guiar por lo que el hombre natural, por lo que el mundo te dice. No tomes las formas ni las prácticas que el mundo hace, porque ve cómo está. Confía en Dios, cree en el Señor, que la verdad de Dios esté en tu corazón y condúcete con ella. Gracias te damos, Señor. Te pedimos perdón si hemos faltado en esto, si no hemos sido personas honestas, íntegras, si hemos buscado más la simulación o el beneficio personal antes que agradarte a ti y ser honestos con los otros. Tú mismo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo lo habló diciendo, santifícalos. Tu verdad, palabra es verdad. Y tú hoy nos has mostrado, nos has manifestado cuál es tu voluntad. Que andemos en verdad, que hablemos en verdad, que vivamos en verdad, para contigo y para con los otros, Señor. Eso es tu voluntad, Señor.
Pedimos perdón si hemos faltado a ella, Señor, y rogamos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos afirmes, nos corrijas. Estamos con la disposición del corazón de desechar lo antiguo, el sistema que teníamos, y creer en ti, Señor, creerte a ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.